Se va consolidando la institucionalidad de nuestra agrupación, que no es otra cosa sino institucionalizar, sino despersonalizar, y me da mucho gusto asistir, como cada año, en este caso al relevo en la presidencia de la agrupación de nuestro amigo Eradio González Eguan, a quien hago un reconocimiento por el trabajo realizado en el año que le ha tocado presidir los esfuerzos de los pinosuaristas, y saludar al maestro Óscar León Zapata, que se hace cargo a partir de esta fecha de encauzar estos esfuerzos en el 2010. Enhorabuena por ambos, por la labor realizada y por la labor por realizar. Hago referencia que nos encontramos en un local facilitado por las familiares de un distinguido pinosuarista que se ausentó entre nosotros el año pasado, el ingeniero Diógenes Peraza, y agradecemos a sus familiares que nos hayan facilitado este espacio para la asamblea. 2010 es un año emblemático para los mexicanos y para América Latina en general. Celebramos 200 años del inicio de la lucha insurgente por la independencia nacional, y en el caso específico de México, además, el aniversario número 100 del inicio de la lucha por la justicia social a cargo de la Revolución Mexicana. Son, pues, dos efemérides muy importantes. En el primer caso, hubo que pasar varios años para que se evolucionara de la idea original de independizarse de la corona francesa que tenía invadido España, para guardarle la corona al monarca español cuando pudiera regresar Fernando VII, que fue el planteamiento inicial de Hidalgo, al planteamiento posterior de Morelos, de que no, de que se trataba de ser independientes y de que la soberanía residiera no en el monarca español, sino en el pueblo mexicano. Ese proceso ideológico fue bien importante porque fue el signo claro de la lucha insurgente por la independencia. No obstante ello, quienes seguían a Hidalgo eran fundamentalmente gentes que vivían en condiciones muy precarias en la época, y pronto el primer acto del movimiento insurgente tuvo que ser el decreto de abolición de la esclavitud, y por ello nuestra lucha fue desde el inicio una lucha en dos frentes: la lucha por la independencia nacional en el frente externo y la lucha por la justicia social en el frente interno. Esto lo retoma en su tiempo la Revolución Mexicana, y también encausa los afanes de los mexicanos en la lucha por la soberanía, por los recursos naturales, particularmente nacionalizados con el artículo 27 constitucional, expropiados en el emblema de la industria petrolera por Lázaro Cárdenas, y la lucha por la justicia social, que en el primer momento se concretó en el reparto de la riqueza entonces existente en la forma de la propiedad de la tierra rural con la reforma agraria. En esas jornadas de la Revolución Mexicana rememoraremos al insigne tabasqueño que da nombre a nuestra agrupación, a don José María Pino Suárez, que supo estar presente, activo en la causa contra la reelección de Porfirio Díaz, y que se mantuvo leal hasta la muerte, literalmente, junto al presidente demócrata Francisco I. Madero. Un revolucionario único y ejemplar. No hay en la historia revolucionaria del mundo un revolucionario que hubiera escrito un plan diciéndole al dictador qué día y a qué horas iba a iniciar la lucha armada contra él. Pero no solo eso, no solo decía el plan de San Luis Potosí el día 20 de noviembre
tarde en todo el país nos levantaremos en armas, sino que ahí donde haya sido necesario, desde 2 días antes. No hay otro revolucionario en el mundo tan fino, tan urbano como Francisco I. Madero. Avisarle al adversario qué día y a qué horas empezaba la lucha armada. Lo cierto es que vamos a celebrar estas efemérides en condiciones de las más difíciles para México. Personalmente, cuando hago referencia a mi propia biografía política y presencia en la vida pública de México, yo no recuerdo otro momento tan difícil de lo que me ha tocado vivir, y seguramente a la gran mayoría de los que estamos aquí, como estos tiempos que vive México. La lucha terrible contra el narcotráfico, los problemas de la economía que ya existían antes de la recesión económica mundial. Se nos quiere vender como diagnóstico que aquí estábamos muy bien y nos vino el problema de fuera. No es así. Nos consta que la economía mexicana no crece como debería crecer hace más de 20 años y que sobre esa problemática se vino a montar la crisis económica y financiera mundial. No es cierto que todo tenga su explicación en lo que ha ocurrido afuera de nuestras fronteras. Y además, la crisis de influenza, los severos problemas de corrupción y el estancamiento político a que se ha llevado el país van configurando una realidad que cada vez va quedando más clara, más evidente ante los mexicanos, cuando ha habido un mexicano de Tabasco que se ha encargado con oportunidad de señalar esa realidad, y que lamentablemente los hechos han acreditado que sus planteamientos y su diagnóstico de la realidad mexicana son ciertos. Sin lugar a dudas, buena parte de lo que explica el extraordinario liderazgo social y político que ha construido ese mexicano de Tabasco, que se llama Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con la certeza del diagnóstico sobre la realidad de México. Día a día los hechos prueban que es cierto lo que nos ha venido diciendo Andrés Manuel, por lo menos a nivel nacional, desde su campaña electoral de 2006. Y qué grave que así sea, porque el país parece desembocar, después de años de afanes de reformas y de modificaciones en el orden político y en el orden económico, a un puerto de llegada que no era el previsto inicialmente. Hay que decir, como decía Gómez Morín, que no debía haber ilusos para que no hubiera desilusionados. De ninguna manera me considero un iluso en las reformas políticas que me ha tocado participar para México. Y de ninguna manera me considero desilusionado. Pero es evidente que la democracia que queríamos no era la que se concreta en la compra del voto. El poder que le queríamos quitar en el México de un solo hombre, como ha dicho González Pedrero al biografiar a Antonio López de Santana, ese poder que le queríamos quitar al presidente, que era omnímodo y que en buena medida se lo quitamos, no lo queríamos para dárselo al Ballester Gordillo y al sindicato de maestros. No lo queríamos para dárselo a gobernadores que utilizaran los presupuestos públicos en los programas sociales para comprar el voto. Esa no es la democracia por la que hemos luchado muchos auténticos demócratas. Pero el hecho de que las cosas hayan llegado